Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este congreso, 18º Congreso Argentino de Psicología, que lleva por título Psicología de Comunidades, de los impactos sociales a las nuevas construcciones, diálogos y tareas que tenemos pendientes las y los psicólogos de la República Argentina. Es una enorme satisfacción de mi parte. Suena medio feo hablar en términos personales, pero en términos, en términos pura y exclusivamente personales, y creo que lo compartimos con muchos de los que están en el auditorio hoy, es un honor, una enorme satisfacción poder presentar esta conversación que va a mantener la doctora Ana María Fernández con todos nosotros y todas nosotras. Ana María Fernández ha sido graduada ilustre de la Universidad, declarada graduada ilustre de la Universidad Nacional de La Plata, recibió el premio CONEX de Platino en 2016, es autora de importantes libros y numerosos artículos, fundadora de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la UBA, que fue la primera en su tipo en Latinoamérica, y es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. Y además tiene otras características ella en cuanto a su persona, que la hacen una bellísima persona, y es que es absolutamente generosa con la transmisión de conocimientos y es muy motivadora para que podamos ir encontrando, para que podamos ir repensando nuestras prácticas, para que podamos ir haciendo un esfuerzo de tratar de ir generando nuevas teorías que sirvan para que lo que tenemos que hacer nosotros como psicólogos y psicólogas de la República Argentina, que es trabajar en el de marco a la sociedad, lo podamos hacer de la mejor manera, con un muy buen bagaje ético y en el marco de los nuevos desafíos que nos van incorporando a la sociedad. Esta es una charla que estamos grabándola. Ana María hace un esfuerzo, ya que mientras está emitiendo esta charla, Ana María, ella está en estos momentos en Calafate, entonces ahora estamos haciendo un esfuerzo en una grabación. Por supuesto, Ana María queda contesta a responder absolutamente todas las preguntas e inquietudes que pudieran surgir posteriormente a la emisión de la misma, de esta charla, y dejarla a Ana María que nos vaya contando. Nosotros la convocamos sobre un tema lo suficientemente amplio, pero que creemos que es un tema donde ella puede ayudarnos a encontrar nuevas puntas de ovillos a los efectos de ir desenmarañando esta situación compleja con la que tenemos con la sociedad, que tiene que ver con, bueno, cuáles son las tensiones y los desafíos que enfrentamos nosotros, las y los psicólogos, en distintas áreas de nuestro trabajo de cara al futuro. Ana María, muchísimas gracias nuevamente por estar acompañándonos y empezamos la conversación por donde vos quieras. Bueno, muchas gracias por esa presentación, ahora hay que honrarla, haremos todo lo posible, pero es un gusto para mí cada vez que ustedes me convocan porque valoro mucho la trayectoria de la FEPRA, valoro mucho la gestión que ustedes, Beto, están realizando ya hace un tiempito, porque ponen cara, ponen pecho a los nuevos problemas que van surgiendo y no olvidan la historia que nos ha llevado hasta acá desde las primeras asociaciones de psicólogos a la FEPRA actual, ¿no? Y entonces yo soy parte de la generación que formó los primeros primeras asociaciones de psicólogos, las primeras camadas de egresados de las carreras, ya aparecía la primera camada y ya había asociación de psicólogos. Es decir, que es muy importante decirle a las nuevas generaciones que ya encuentran un recorrido, que esta profesión y sus perfiles profesionales se fue formando a la luz de sus luchas gremiales. Esto es una particularidad de esta profesión. Su gremio fue parte de la construcción y de las construcciones identitarias de las distintas modalidades del ejercicio de la profesión. Y aún en los momentos más duros de la dictadura, las asociaciones de psicólogos estuvieron ahí. Cuando llegó la democracia, etcétera, etcétera, en cada etapa somos conscientes que tenemos que seguir reafirmando los logros históricos, porque todo puede volver para atrás, y al mismo tiempo encarar nuevos desafíos. Entonces,
Primera cuestión, los perfiles profesionales que hoy tenemos son producto de largas luchas gremiales a lo largo de la historia de la psicología en nuestro país. Y eso le da una característica muy particular. Segundo punto, en relación a todas las cuestiones históricas, los gremios de la profesión han sido parte fundamental en instalar un gran sentido común de la profesión, que es la relación entre nuestras prácticas profesionales indisoluble con las problemáticas de los derechos humanos. No solo aquellas que se fueron desarrollando en la salida de la dictadura, sino también las nuevas cuestiones que permanentemente hacen que tengamos siempre presente la pregunta por los derechos humanos. Y esto también hace un diferencial enorme respecto de otros países y nuestras profesiones. Y la tercera cuestión, me parece que se abre una nueva etapa muy compleja con el siglo XXI, en el sentido global y también nacional y local, que los colegios profesionales tienen hoy, me parece, una misión importantísima en el repensar las cuestiones de nuestras profesiones y sus prácticas. Creo que me gustaría pensar que en esta nueva etapa que hay que redefinir contenidos de las carreras, que hay que redefinir prácticas para pensar en un sentido comunitario, el otro no es una abstracción, el otro son lesotres, con todas sus diversidades, con sus diferencias, con sus desigualaciones, y no podemos pensar para todos con el mismo librito. Y ahí creo que los colegios profesionales van a tener una importancia enorme en esta nueva etapa, que ya la están teniendo, pero quiero remarcar eso, en el sentido de que hay que deconstruir muchos sentidos comunes de la profesión que corresponden a otras etapas, que corresponden a momentos distintos al que vamos a enfrentar, del que voy a hablar muy rápidamente, y que tenemos que refundar nuevos sentidos comunes de la profesión. Y esto me parece que es importante porque va acompasado de cómo reformular nuevos sentidos comunes en el orden político, en el orden social, en el orden local y también geopolítico, porque tenemos una situación que se pone cada vez más difícil en relación a las prácticas sociales, pero también a la construcción de los modos de subjetivación que produce este capitalismo actual, global, neoliberal, patriarcal, racista, en fin, podríamos dar una larga lista de características nada agradables que han ido armando un consolidado sentido común del individualismo extremo, de un sometimiento a modalidades uniformes de vivir, las únicas válidas, que ha ido poniéndonos cada vez menos intensos, menos deseantes, menos potentes, y que eso es una biopolítica organizada no hay 4 maquiavélicos malos que quieren ver cómo nos embroman, pero son estrategias biopolíticas que Foucault llamaba estrategias sin estratega. Pero parece que hubiera 4 malos en algún lugar. Lo hacen muy bien, son muy eficientes. Y nosotros resistimos a eso. Quienes queremos resistir a todo eso, deberemos buscar nuevos modos de agrupamiento y nuevos modos de invención e inteligencia colectiva para disputar el sentido común de nuestras prácticas, porque una psicología que no es revisada en el siglo XXI, un psicoanálisis que no es revisado en el siglo XXI, consolidaría esta idea de un individuo al que se lo piensa en sí y no en relación. Y ahí tenemos que volver a los clásicos, aunque yo escribo bastante en el análisis crítico de nuestros autores clásicos, también me gusta rescatar conceptos importantísimos.
que hacen a cómo lo colectivo y las prácticas en lo colectivo, más allá de los dispositivos del uno por uno, son fundamentales en este momento que hay que rescatar esa dimensión que es mucho más que uno. Y entonces preguntémonos dos preguntas muy clásicas, vamos a hacer, porque a veces no está en la sofisticación las mayores verdades, sino en las obviedades, ¿no? Preguntémonos por qué Freud, para pensar el yo, tuvo que pensar las masas. Psicología de las masas y análisis del yo. Preguntémonos qué habrá querido decir Lacan cuando todavía no hablaba en lacaniano, en un texto de sus primeros textos sobre la psiquiatría inglesa y la guerra, así se llama el texto, que él decía, ahí afirmaba o se preguntaba, ¿qué es lo colectivo sino el subjectum, lo que subyace, el subjectum, sujeto, de lo individual? Fíjense que todavía hablaba en términos no lacanianos, así que, pero es un texto muy próximo a la finalización de la guerra, que va a Inglaterra y ve cómo trabajan con grupos los psiquiatras ingleses con los soldados y heridos de guerra, y queda muy impactado por estas prácticas colectivas, que en Francia no estaban, ¿no? Y entonces con esas preguntas de los maestros resonando, me parece que tenemos que abrir nuestras propias preguntas actuales, porque creo que vienen tiempos donde habrá que pensar la ampliación, la reformulación de los perfiles profesionales. Hablamos de prácticas comunitarias, pero ¿sabemos algo de prácticas comunitarias? ¿O tenemos que repensar todo lo que aprendemos? A los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes hay que decir, hay que ir a la universidad, hay que estudiar mucho en la universidad, todo lo más que podamos, pero la construcción de una cabeza que resiste el disciplinamiento no se agota con lo que enseñan en la universidad. Tenemos que hacer nuestras propias búsquedas intelectuales y profesionales. Y esto es la aventura de la construcción del conocimiento, que es algo, para mis gustos, maravilloso. Pero no todo el mundo está obligado a que le guste eso. Pero necesitamos mucha inteligencia colectiva. Y esto lo vuelvo a decir una y otra vez en cada lugar, porque en cada tema que agarremos, tenemos que ver que hay que deconstruir la idea de yo solo o yo sola o yo sole frente al mundo y yo tengo que lograr tal objeto. Es entre otros, con otros, desde otros, donde iremos construyendo las herramientas que este difícil siglo XXI ha puesto. Porque allí me parece que las construcciones conceptuales tenemos que ir haciendo tránsitos que vayan de la unidisciplina a la transdisciplina, temática apasionante, pero que exige metodologías propias. En ese sentido, me parece que es un buen ejemplo la cuestión de los estudios de género, ¿no? Como son áreas que solo pueden ser transdisciplinarias. Hoy vemos los límites de pensar la salud mental como un tema de una profesión. Los problemas de la salud mental también están exigiendo no solo lectura política para ver cómo tratan de achacarle a la ley de salud mental todos los problemas de los drogadictos que andan sueltos por ahí, no sabemos qué hacer con ellos, y es culpa de los psicólogos y la ley. Es muy interesante la rapidez con que los medios ubican a quién tienen que golpear. No se equivocan nunca, eso tenemos que tenerlo muy claro. En cambio, nosotros a veces nos equivocamos de cuál es el enemigo principal, pero bueno, eso lo dejo para la almohada de cada uno. Entonces, esta es una etapa en el país que ojalá dure mucho, pero puede durar poco, donde
estamos hablando e implementando políticas públicas. Hagámonos cargo, en la universidad nunca nos enseñaron cómo hacer una política pública, cuál es el rol de nuestras profesiones, de los equipos transdisciplinarios, comunitarios. Todo eso es lo que digo, exige nuestra inteligencia colectiva. Y ahí los colegios profesionales van a tener un enorme papel. Creo que tienen que empezar a sonar la campanita a las universidades, que hay que cambiar los planes de estudio, que hay que actualizarlos, que los colegios tienen que estar en esos equipos que transformen los planes de estudio, que hay que enseñar a... Porque hemos llegado a una situación un poco paradojal, Beto. Vos fíjate que finalmente tenemos políticas de Estado con todas las deficiencias que trabajan y que intentan impulsar actividades comunitarias, no solo planes, formas cooperativas de trabajo, bueno, en el caso de los estudios de género y los problemas de la violencia, sin duda cómo el barrio tiene que aprender a defender de la violencia, no, las mujeres no se van a salvar una por una, sino en la medida que haya una conciencia colectiva que también las resguarde, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos pensando en dimensiones comunitarias de la profesión y aparece un nuevo rol del psicólogo, la psicóloga, le psicólogue, porque ahora somos amplios, ¿no? A mí me cuesta un montón hablar en lenguaje inclusivo, pero hago el esfuerzo. Que es, hay un nuevo ámbito de trabajo que es ser agente del Estado. Afortunadamente, muchos ministerios se nombran psicólogos para trabajar y eso es muy saludable. El tema es, ¿qué idea tenemos de cómo debemos hacer como agente del Estado, que es distinto de cómo trabajo en el consultorio privado, liberal, que está muy bien hacerlo, pero no puedo trasladar mi saber en automático de ese saber de la profesión liberal que vaya automáticamente a practicarse en el Estado, porque son otras las necesidades y otros los roles que debe cubrir un agente en salud, un agente en educación, un agente en desarrollo social, lo que fuera el lugar de un psicólogo o psicóloga como agente del Estado. Y todavía tenemos rémoras de suponer que el verdadero ejercicio de la profesión, la verdadera forma virtuosa es la del consultorio. Y que en el Estado hacemos lo que podemos. No, eso hay que cambiar. El Estado merece nuestra mayor virtud profesional, pero hay que inventarla, porque lo que sabemos hacer es el trabajo del consultorio, que es privado, que es liberal, que está muy bien. Me encanta mi trabajo de consultorio, me actualizo todo el tiempo, pero en el Estado es otra construcción profesional que toma, por supuesto, todos los elementos conceptuales que tenemos, pero que hay que inventar otros y otras prácticas. Ana María, con esto que venís hablando vos de las caracterizaciones del rol y de cómo tenemos que, voy a utilizar una palabra, socavar el sentido común, es decir, cómo tenemos que romper de a poquito y tratar de con esos ladrillos y otros nuevos armar otro nuevo sentido común. Amén de que nosotros tenemos por ahí el error de conceptualizar que siempre ha sido así, el sentido común que tenemos respecto a la formación de los y las psicólogas en la República Argentina, que no ha sido así, digamos, que nosotros tuvimos un periodo previo a los años, al golpe de Estado y a los años 90, en donde había una concepción por parte de las colegas y los colegas nuestros de salir con un espíritu mucho más sanitarista. ¿Cómo tenemos que hacer en los procesos más inmediatos de ir nutriendo a nuestros colegas que aún estando en el ejercicio liberal de la profesión se van encontrando con estas temáticas vinculadas a la barbarización de los vínculos, digamos, el abuso sexual incestuoso, o cómo también podemos ir trabajando para que tengan más capacidades, para que las intervenciones sean lo suficientemente
éticas y legales respecto a otras temáticas que no estaban hace unos años atrás, como el aborto. A mí me parece que es muy interesante lo que planteas porque habla de que en realidad, como el mundo social en el que vivimos cambia todo el tiempo, no podés imaginar un consultorio estático de 1900 hasta acá. Las problemáticas que tenemos que abordar exigen modalidades prácticas específicas muchas veces y al mismo tiempo reformulaciones conceptuales. Porque suponte, desde el Ni Una Menos, a mí me vienen llegando bastantes casos de mujeres que sufrieron abuso incestuoso en la infancia. Muchas veces vienen diagnosticadas con cuadros psicóticos gravísimos o filopsicóticos, medicadas hasta la coronilla, y toda la familia convencida que esa chica está medio loca, que no saben por qué, pero siempre fue medio loca. Y ella también cree que está medio loca, que se le cruzan imágenes que no sabe de dónde le vienen, o sensaciones físicas que no puede ubicar qué se las genera, etcétera, ¿no? Y es muy interesante cómo ahí tenés que ir inventando un nuevo modo de intervención, porque en algunos momentos tenés que preguntar para que ella pueda ir buscando, pero en otros momentos sos un tercero de apelación, como diría Ulloa. Hay un momento en que tenés que decir, no es tu imaginación loca, eso es muy probable que haya ocurrido. Entonces, va a contramano de todos los que pensamos en la abstinencia, pensamos en la neutralidad del analista y que lo hacemos con el paciente que sigue, pero con ella tenés que trabajar distinto. Entonces, eso por tomar el ejemplo de las cuestiones de incesto. En el caso de las... Perdón que los ejemplos son de problemáticas más de mujeres, pero es mi mayor experiencia en la reformulación. Pero a su vez en esa también tenés que reformular las teorías psicoanalíticas que han vacilado y dudado todo el tiempo del abuso efectivamente acontecido, por aquella cuestión de la teoría de la seducción que fue magnífico, que Freud pensara que había un lugar donde acontecían los hechos que era la realidad psíquica, inventó el psicoanálisis con ese descubrimiento, invención diría yo, muy válido para la neurosis, pero resulta que tiró el niño con las aguas del baño, como dice el refrán español, y entonces los abusos realmente acontecidos pasaron a ser fantasías de la tentación edípica de la niña. ¿Qué quiere decir? ¿Que se equivocó? No exactamente, porque pudo entender la fantasmática neurótica de abusos más fantaseados que acontecidos. Igual para que la niña fantasee todo eso, hay una mirada un poco de más de ese padre, pero eso dejémoslo por ahora. Pero al mismo tiempo entonces quedaron sin poder ser escuchadas con credibilidad abusos que habían acontecido. Pero esta es la dinámica de un proceso de conocimiento. Lo que retardó mucho fue la dogmatización, que si lo dijo Freud es verdad, si lo dijo bueno, Klein pasó un poco al desprestigio, pobre. Sería porque era mujer, no sé, pero... eso es una chica. Pero digo, sí, un poco, ¿no? Pero digo, esto es la construcción de inteligencia colectiva de la que yo hablo. No va a haber una persona que pueda repensar todo esto, o 10. Es un proceso que tendremos que hacer, y en ese sentido es que te digo, para mí ahí los colegios de psicólogos como agrupamientos profesionales tienen un valor y una oportunidad inmensa de seguir en esa trayectoria virtuosa de la que hablábamos al principio. Pero es reformulación conceptual, reformulación en la práctica clínica, ampliación de los ámbitos, y a veces aprendemos de lo que hace la gente en el Estado para nuestro consultorio. Ahora, en esto
No, Dale, sí, dale, sí. dale, dale, María. Dale, No, dale, no, dale vos, 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 dale vos, vos, dale vos. vos. No, no, ahora me enojé, dale, dale vos. ¿Qué habría querido decir yo? Ah, que estamos aprendiendo de prácticas estatales innovadoras en los temas de género, por ejemplo. ¿No? Toda esta Ajá. idea de la urgencia cuando una mujer está en riesgo, que todos los dispositivos estatales están tratando de optimizar eso. Vos no podés estar con la escucha analítica como cuando escuchás una fantasmática neurótica que repetirá, repetirá, repetirá. Ahí hay que intervenir de algún modo, porque si hay riesgo, ahora, ¿cómo sé yo qué riesgo tiene esa mujer? ¿Cómo sé yo lo que le parece a ella porque es una novia celosa o vaya a saber qué? ¿O cuánto está en riesgo porque hay una pareja tóxica, como se dice ahora, que no sé qué quiere decir, pero bueno, donde hay, bueno, porque ahí hay una escucha que tenés que perfeccionar, que no está en los libros de 1900 ni de 1958-60, porque eran problemáticas que existían pero estaban invisibilizadas. Entonces es la propia construcción conceptual que también hay que hacer. Pero es apasionante, ¿no? A mí me encanta que todo esté en movimiento. Y en el marco de este movimiento, ¿vos cuáles crees que son hitos así que uno tiene que abordar necesariamente, digamos, vos lo hacés, vos tenés un estudio, lectura y repensar críticamente a nuestros principales teóricos? Y además de eso, digamos, como interpelaciones sociales, por ejemplo, qué sé, relación capitalismo, que te he escuchado vos, capitalismo, Estado, patriarcado. ¿Cuáles son los procesos que nosotros también tenemos que coadyuvar a poder repensar? Mirá, me parece que hay autores como de Sousa Santos con las epistemologías del sur, todo el pensamiento decolonial, porque nosotros creemos que somos franceses de verdad. Estamos convencidos que somos franceses, ¿viste? Somos blancos, estudiamos autores franceses, nos gusta Foucault, y en realidad somos cada vez más Latinoamérica. Pero si somos blanquitos, eso puede pasar de largo. Y ahí se nos pasa de largo el racismo en las relaciones cotidianas. Nada más ni nada menos que eso. Porque para racismo creemos que si es alguien descendiente africano, pero racismo hay con el morochito del conurbano o la morochita del conurbano. Cuando van a buscar empleo, si aparece un chico más rubiecito, más blanquito, o una chica, van a tomar ese otro. Y todo esto son marcas en la subjetividad, son afrentas, como son afrentas la discriminación a los gays, la discriminación a los transexuales, todos los procesos de desigualación en las subjetivaciones producen afrentas terribles que casi nunca se ponen en palabras, pero que están inscritas en los cuerpos. Y todo eso, si no tenés una visión un poco política de ese capitalismo, patriarcado, Estado, no va a estar en los libros de la profesión. Tenés que estar mirando una realidad social desde un lente que busque cómo visibilizar las desigualaciones que esa persona ha sufrido, porque esta idea de paquete enredado de relaciones de poder, de desigualación, ¿no? Entonces, bueno, hay complejidades en esto, porque sin duda si los dos somos blancos, yo como mujer voy a tener algunas desventajas, algunas imperceptibles. Te doy una anécdota tonta. Yo tengo un banco en el que tengo mi cuenta y en esa cuenta tengo una caja de seguridad. Y hace poco me encuentro de casualidad con mi hijo mayor, que es un señor grande, con aire respetable, y le digo, ay, acompáñame al banco y después vamos a tomar algo, dale. Bueno, entonces me acompaña, banco donde me ven siempre.
Y entonces le digo, la caja tal, y no me hablaron más a mí. Le hablaban a Nicolás, le decían esto, aquello, y él decía, no, es mi papá. Y no podían entender que no tenían que dirigirse a él. Bueno, nosotros nos reímos mucho y cuando él me esperó, no entró a la caja, eso es una cosa mía personal, pero no podía, pero querían hacer firmar a él el papelito, era todo muy gracioso y muy dramático, porque ahí estaba que yo era una mujer mayor y además era mujer, eran dos desigualaciones. Salimos de ahí y mi hijo me mira y me dice, y esto ustedes se lo han aguantado toda la vida, ¿no? Él recién ahí, que lo vio en vivo y en directo, pudo ver hasta dónde está esa molestia que una misma va para adelante y ni registra. Pero no me dejó ningún trauma la situación, estamos de acuerdo. Discriminaciones son otras, pero eso es todo el tiempo, todo el tiempo. ¿No? Y entonces es muy difícil de ver o de escuchar. Pero eso va armando la naturalización de tu inferiorización. Y entonces es natural que si pasa eso en el banco, cuando estés en tu casa y falte la sal, seas vos quien se levante a buscarla y no tu compañero o algún hijo varón, o que tu hija varón, tu hija mujer tenga alguna tarea de más en la casa, en su educación, que la que tuvieron los varones y no te diste cuenta. Aunque hayas tenido toda la conciencia para que eso no pase. Bueno, pero esto es la construcción de la subjetividad social. Entonces, está muy bien ver los problemas edípicos de alguien, porque todos tenemos Edipo, y todos sufrimos por heridas edípicas, pero que están entramadas con heridas sociales. En algunos casos serán gravísimas, en otros casos serán leves, pero nunca tenemos todavía realidades sociales donde estas desigualaciones de la modernidad hayan sido superadas. Vas a tener mujeres presidentas, bueno, ya tuviste un afrodescendiente en Estados Unidos como presidente, la situación de los afrodescendientes no cambió, los matan a pasto. Bueno, ahí tenés además que una mujer afrodescendiente tiene la cuestión de género y la cuestión étnica y la de clase. Son distintas desigualaciones, todas entramadas en ese paquete enredado. Y yo tengo que tener en la escucha ese alerta. Si no, es un análisis casi abstracto, un análisis en general, con la idea de que todos son parecidos. Termina siendo una psicologización, un análisis pura y exclusivamente psicologizante de situaciones absolutamente cotidianas. Sí. Y eso es el principal problema conceptual, ¿no? Despsicologizar el psicoanálisis. Y bueno, es una tarea también apasionante, ¿no? Pero imprescindible para que el psicoanálisis tenga la potencia para estas nuevas realidades, ¿no? Si no, reproduce la desigualación. Nosotros trabajamos sobre el proceso, nosotros cuando me refiero a nosotros, me refiero a la Federación de Psicólogos y Psicólogas, tiene no solamente banderas, tiene posicionamientos históricos que nos exceden a nosotros. En el marco de esos procesos históricos, digamos, de esos entendimientos y esas intenciones que tiene como cualquier institución de tratar de ir rediscutiendo nuestros accionares, está el proceso también de nosotros cuestionamos mucho la patologización de la vida cotidiana, ¿sí? ¿En dónde crees que vos que viene dado esta situación de psicologizar y de subjetivizar políticamente, y cuando me refiero a esto es que yo soy además de ser un individuo, como les gusta decir algunas corrientes, y somos sujetos que estamos en contexto,
que en mayor o menor medida esos contextos nos van definiendo, que la posibilidad de realizarme como ciudadano, como ciudadana, va también modificando procesos del entorno. ¿Cuál es la relación que vos ves ahí entre esta psicologización y esta desubjetivación política de los otros, de los otros, de los otros, del individuo que viene a verme o de la comunidad con la que trabajo como psicólogo? Tenemos que nosotros también empezar a minar un poquito. Yo creo que ahí actúa en vivo y en directo una operatoria central del capitalismo global, patriarcal, todo lo que quieras, colonial, etcétera, que es el disciplinamiento del deseo, pero no solo de orientar a la gente al consumo, esas cosas muy generales que se dicen que son ciertas, sino que en la medida en que mantengo la idea de individuo y no de comunidad, por decirlo así, el capitalismo es una gran fábrica de soledades. Entonces, entre más solo estoy, menos pienso que puedo, menos imagino transformar cosas de mi vida y la de los otros, menos me conecto. Es decir, que es una operatoria que trabaja para despotentizar a las personas. ¿Cómo se las despotentiza? Desconectándolas de su producción deseante, sea sexual, sea intelectual, sea de inventar cosas. Entonces ahí creo que si no tenemos una visión de la complejidad de esos modos de subjetivación, no vamos a poder leer las formas de resistir que esas personas tienen a esa operatoria neoliberal. Y muchas veces la enfermedad, la llamada enfermedad, es un modo de resistir un estado de cosas insoportable. Muchas veces las adicciones que tanto preocupan en el sentido moral, es que si no se emborracha no puede vivir en las condiciones que tiene. Entonces tenemos que trabajar no solo como desconsume la sustancia a la que se dedique, sino que tenemos que trabajar en cómo en comunidad rearma una vida que merezca ser vivida. Mientras tengas el 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza, va a ser muy difícil que retrocedan las adicciones, que retrocedan las violencias. Hay una primera violencia que es la que se ejerce sobre alguien sacándole toda posibilidad. Y eso se ejerce desde el Estado, pero también se ejerce desde los poderes fácticos, ¿no? Se ejerce desde los adultos a los niños. Entonces hay algo, porque son muchos algos, que está ahí colaborando para que lo injusto sea lo cotidiano. Y esa es la base de la humillación, de la degradación, de la violencia. Entonces, políticas públicas en la medida en que puedan rearmar espacios comunitarios, también en la medida de un mundo muy complejo, Fondo Monetario mediante, que pueda crear condiciones de mayor humanidad económico-social, porque si no, la política pública más piripipí que puedan inventar un grupo de colegas estalla frente a una realidad insoportable donde la gente no puede comer. Entonces, sin justicia social es imposible. Claro. Sin justicia social imposible que hablemos de buena salud mental. Y mientras tanto, porque va a tardar la justicia social, tenemos que ir viendo qué cosas inventamos, pero sabiendo que las cuestiones de fondo no están a nuestro alcance individual. ¿Qué te vas a llevar los chicos de la villa a tu casa? No podés. Ana María, nos quedan los últimos 10 minutos para que vos cierres
es una cuestión, me pongo mal cuando cuento, pero nos gusta mucho a nosotros escuchar, a nosotros los compañeros y las compañeras de FEPRA nos gusta mucho escuchar, entonces, pero bueno, tener los últimos 10 minutos para que también nos siga dando algunas cuestiones que nos permitan decir, acá hay pequeños mojones que nos permiten poder ir caminando y tratar de ir construyendo, ya no solo para nosotros, sino para los que vienen, psicólogos y psicólogas más comprometidos con lo social. Entonces, bueno, tenés los últimos 10 minutos para vos, para que termines. Bueno, no sé de qué te voy a hablar en 10 minutos, me parece un montón, pero me parece, como decía al principio, que hay una tradición en FEPRA que nos hace tan amigos, ¿no? Que es mutua y que me parece que no sabemos cuáles son las batallas que vendrán, pero sí sabemos que hay que darlas. Globalmente pensado, el mundo está muy feo. Los gobiernos populares, bueno, queremos que gane Lula, vamos a ver qué hacen los compañeros jovencitos chilenos, veremos qué pasa con nosotros acá, con las intenciones de transformación, ¿no? Mira, ahora estuve en una comida de personas que yo no conocía en las vacaciones y había una señora más o menos de mi edad, muy interesante, muy culta, y resulta que en la conversación me doy cuenta que era jubilada, que había sido funcionaria del Fondo Monetario. Entonces yo puse oreja ahí, a ver, ¿no? Y entonces en un momento dice, textual, dice, bueno, el Fondo Monetario, el dislate que hizo con el gobierno anterior de ustedes y las cosas absurdas que está haciendo ahora malcriando al gobierno actual, le parecía, pensamiento de derecha, claro, le parecía que estaba dando concesiones indebidas. Y yo pensaba, si algunos compañeros escucharan a esta mujer, ¿no? Porque todo nos parece poco a nosotros. Claro, todo es feroz. Pero mirá la visión de alguien de adentro. Yo aprendí aceleradamente en esa frase, no sabés cuántos casilleros políticos me movieron en la cabeza. ¿Dónde está el eje de esta situación tan compleja, no? Bueno, también es cierto que es importante que haya sectores que sean el reservorio de un recambio el día próximo y entonces que mantengan posiciones de oposición. Pero bueno, todo en su medida y armoniosamente debería ser, ¿no? Manteniendo las unidades imprescindibles. Pero eso, vos no sabes todo lo que entendí en esa frase. Yo dije, claro, esta mujer está pensando con la lógica del fondo. Entonces le parece absurdo e innecesario todos los mimos que le están, yo pensaba mimos, ¿viste? A ella le parecía que nos malcriaban así, que vamos a terminar no pagando y que era culpa de la mano blanda del fondo. Es fantástico poder escuchar en vez de tirarle con un sifón. Bueno, no era una mesa muy elegante, sifón no había, pero es así. Uno en su quintita tal vez no alcanza a ver la complejidad de las cosas que se están moviendo. Y yo creo que en el plano global hay un punto de tanta desigualación, de tanta barbarización, que bueno, que también vendrá un basta, ¿no? No sé si yo lo voy a ver, pero me parece, pero sí tengo expectativa de que a lo mejor
con estas nuevas situaciones en América del Sur podamos volver a tener. ¿Te acordás qué maravilla era al principio ese foro social de Porto Alegre, ¿no? Cuántas ilusiones había alrededor de eso. Bueno, es probable que haya otra vuelta, pero para que seamos partícipes de esa vuelta, creo que tenemos que aprender a pensar en términos de una enorme complejidad y no de blanco o negro. Las grietas no sirven, solo gana la derecha con la grieta. Eso hay que entenderlo. Gana la derecha muy cómoda cada vez que nosotros hacemos grieta. Y eso es una cuestión política, no es que de la amorosidad en general y amémonos los unos a los otros. No conviene grietar. Lo digo en el sentido más utilitario político, ¿no? Pero bueno, me parece que vamos yendo en la complejidad de las situaciones. Es muy interesante lo que estoy haciendo una asesoría en el Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, y es muy interesante cómo trabajan estas mujeres que tienen inscripción política, por supuesto, y también trayectoria feminista, y la horizontalidad en el barrio les sale sola. Es muy interesante porque ellas ni se dan cuenta de lo que están inventando, pero están inventando lógicas estatales con participación colectiva. Entonces, vamos a ver, por ahí eso queda perdido entre las múltiples cosas que surgen, pero yo estoy mirando ese detalle con muchísima atención porque creo que ahí podría haber una punta de invención de prácticas comunitarias. Porque esta frase de sin el Estado no se puede, solo con el Estado no alcanza, yo creo firmemente en eso, ¿no? Tampoco creo que pueda transformarse el Estado. Son sectores de gobierno del Estado mínimos que empujan para un Estado no desigualador, no tan desigualador, pero el Estado es desigualador por fundación. Perdón los compañeros peronistas que tienen la teoría del Estado, pero yo no creo en el Estado. Sí creo en las personas que puedan impulsar políticas a contramano de ese Estado desigualador histórico, ¿no? Ana María, mira, no te largo, era el último, pero vos trajiste sobre la experiencia esta que estás haciendo ahora en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Provincia de Buenos Aires. Recuerdo una anécdota que nos contaste una vez que viniste a Mendoza, que tenía que ver con que en el año 2000 parte de la práctica de los movimientos de desocupados, parte central de la práctica militante de los movimientos de desocupados, estaba dada por la mujer que aguantaba la olla popular, la mujer que sostenía la casa mientras estaba. ¿Cómo ves vos, digamos, estas instancias de género en la realización de estos nuevos ejercicios concretos de cambio en las lógicas de poder? Porque lo que estábamos, digamos, en el año 2000, para quienes son muy jovencitos, se había perdido la categoría trabajador. Nació una categoría nueva, la del trabajador desocupado. Claro, después, los piqueteros. claro, vilipendiado en términos de piquetero, pero eran trabajadores desocupados. Bueno, ¿cómo ves vos la interrelación entre el género y esas nuevas instancias de militancia para sostener lo colectivo? Porque es distinto a la militancia que por ahí damos los hombres. Son instancias que sostienen procesos colectivos, que arman comunidad. Mira, las mujeres, a mí no me gusta la palabra sujeto político, me parece que es una palabra de política un poco antigua, pero se escucha todo el tiempo que las mujeres son el nuevo sujeto político. Y algo de eso hay. Suponte, en los asentamientos, en las villas de extrema pobreza que en un momento hubo que aislar con la pandemia, las que se pusieron al hombro de la organización de eso fueron las mujeres. De hecho, murieron varias entrañables sosteniendo los comedores. Desde los comedores, que por supuesto tienen asistencia estatal, pero sin la organización de ellas, sin el trabajo de ellas, no hubiera sido posible.
hay dos cosas que me parecen muy interesantes. Estas mujeres que desde el cuidado hacen política, ellas ni saben, ellas creen que están cocinando, pero hay un modo de organización del comedor. Eso es fantástico. Esto que te digo, que desde el Estado, como fueron militantes feministas, llegan y la organizan con lo que hay en el barrio, ¿no? Para implementar la política pública. Y la otra cosa que no conozco yo personalmente, pero que la sigo a través de las noticias, pero que me parece que hay que prestarle atención como nuevas formas de armar comunidad, son algunos intentos que están habiendo, sobre todo con agricultores, horticultores, que son mujeres en su mayoría, que se les da algún pedazo de tierra y empiezan a producir todas las verduras y arman. Estas mujeres que con sus familias, y tal vez su compañero varón también, les dan algún tipo de alojamiento en un pueblo del interior de la provincia, el Estado que ayuda y sistema cooperativo para la venta de los productos. Entonces, se establece municipio, Estado más amplio, ponele provincial. Las propias mujeres que trabajan la tierra, las hortalizas, generalmente son quinteras, ¿no? Uh-huh. Que son las que sostienen todo el trabajo, los hijos, todo, y en forma cooperativa para poder vender y reproducir y avanzar. Es un trabajo muy esclavo, la quinta, porque una cosa es que vos plantes 2 lechuguitas en el fondo de tu casa y otra que tengas que cosechar eso, que es muy, muy esclavo, no hay domingo, nada, ¿no? Y me parece una interesante idea, ¿no? Gobierno muy local del pueblo, Estado un poco más amplio, forma cooperativa, productores y venta, y están tratando de armar la venta directa del productor agrícola a el consumidor, con lo cual se abarata para esa población pobre la compra de las verduras y las frutas. No sé cómo va a salir, no sé cómo lo están haciendo, no conozco quiénes lo hacen, es decir, hablo en abstracto, pero me parece que la idea, si no se corrompe en el medio, si no hay ningún despelote, es muy interesante. Ahora, yo no sé quiénes están al frente de todo eso. Bueno, puedo leer en el diario, pero no conozco. Pero me parece que la idea es virtuosa, ¿no? Porque los movimientos sociales tienen que encontrar un modo de despegarse del asistencialismo. Hay que producir trabajo digno. Y que se organicen en cooperativas también es muy interesante respecto de ser un trabajador en relación de dependencia, con la explotación y esas cosas que sabemos de muchos años, ¿no? Llamado plusvalía. En cambio acá se puede armar un circuito virtuoso entre las poblaciones carecientes de buena alimentación y las poblaciones carecientes de buenos trabajos, con una mediación del Estado. Pero insisto, no los conozco, me gustaría conocer alguna de esas experiencias, pero ahí las protagonistas son básicamente mujeres también. Sí, es para seguir indagando, digamos, es cierto, no es un sujeto político, son actoras de la política, que me parece que es también central, digamos, poder llamar a las cosas de otra manera. Sí. A los compañeros y compañeras, colegas, a nuestros futuras colegas que nos están viendo, a aquellos otros profesionales, nos dejan las preguntas que quieran ustedes hacerles a Ana María. Ana María va a seguir comprometida, no con nosotros, comprometida centralmente con ustedes y seguramente las va a devolver. Nosotros vamos a cortar acá diciendo nuevamente que te queremos muchísimo, Ana María, que te agradecemos muy mucho que nos hayas acompañado y invitamos a todos ustedes a que se queden en el programa
del Congreso. Ana María, un beso, muchísimas gracias y próximamente nos estaremos viendo. Gracias a ustedes, me encanta cuando me invitan, así que cuando gusten estoy. Muchas gracias, chao, chao. Muchos cariños a los compañeros, chao. Gracias, chao.